Hay cosas muy importantes dentro de la vida cristiana, hermano, que yo considero que cada uno de nosotros debemos de ponerle suma importancia. Yo les compartía el día martes con respecto a, poniéndolo de esta manera, a las decisiones que en algún momento usted va a tener que tomar. Nosotros sabemos que así como hay un cielo, también hay un infierno, y que esta tierra es un lugar pasajero para nosotros. Dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra, pero que en esta tierra, mientras estamos en este cuerpo, hay cosas que usted y yo necesitamos aprender y necesitamos hacer, porque cada uno de nosotros, dice en Primera de Corintios, vamos a ser juzgados por las cosas que hicimos en el cuerpo mientras estábamos aquí en la tierra, de acuerdo a lo que a las obras de cada uno. Entonces yo creo que vale y cuenta mucho lo que nosotros estemos haciendo en esta tierra. Yo sé que usted sabe que usted va para el cielo. ¿Cuántos van para el cielo? Amén. El Señor dijo: usted tiene un lugar allá, yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté también vosotros estéis. Claro, todos sabemos que vamos para el cielo, pero mientras estamos aquí en la tierra, la pregunta es: ¿y qué voy a estar haciendo? Yo le compartí el ejemplo del rico y Lázaro, hermano, y este pasaje nosotros lo conocemos. Yo lo hablaba el día martes. Lázaro y el rico, los dos eran hijos. Los dos tenían las mismas oportunidades, solo que uno decidió despilfarrar su vida, toda su vida con fiestas y todo, y el otro pobre le tocó que estar bajo la mesa del rico comiendo de las migajas. El problema fue cuando llegaron al momento de la muerte, del cual de ahí en adelante, hermano, mire, y pareciera algo chistoso, pero después de que usted ya colgó los tenis, entregó, colgó la toalla, hermano, ya no hay más. Perdóneme que le diga, pero mire, hay vida, no hay vida, pero hay un proceso después de la muerte. El rico se encontró, hermano, hablándole a su papá, que era Abraham, pero estaba del otro lado, en el Hades. Ahí estaba en el Seol ese hombre. Y entonces vio que Lázaro, que era el pobre, estaba en el seno de Abraham, en el paraíso, que así se le llama. Ahí está. Y él hablaba con su papá, con Abraham. Y Abraham le decía: hijo, también hijo, mira, en otras palabras, se lo voy a parafrasear: tuviste toda tu vida en la tierra para poder hacer el plan para el cual Dios te mandó. Tuviste cuantas oportunidades, tuviste tiempo, yo te di tiempo, pero no quisiste aprovecharla. Hoy ni siquiera a tus familiares les podemos ir porque sabe que el hombre pedía que le fueran a avisar a sus familiares, que alguien les llevara el mensaje de salvación a sus familiares, porque él no quería que sus familiares terminaran donde él estaba. Él estaba en un lugar de angustia y de tormento. Pero Abraham le dijo: momento, chico, ya no se puede, porque oportunidades tuvieron. Abraham les dijo: para eso enviaron a los profetas, para que le fueran a hablar, pero también sus familiares quisieron, bueno, y si no, no. Por eso yo vengo a decirle en esta noche, en el nombre del Señor, hermano, y con todo el amor que usted se merece, que usted y yo, todos nosotros, vamos a tener que hacer las cosas para las cuales nosotros fuimos predestinados en esta tierra. Lo que Dios se propuso hacer en usted, Dios lo va a hacer, ya sea que usted a las buenas o a las malas. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque también estudiábamos que dice la Biblia en el libro de Daniel que en el último tiempo algunos de los entendidos caerán. Oiga bien, entendidos caerán para ser refinados, purificados y emblanquecidos. Tres cosas importantes. Eso dice la Biblia. ¿Dónde? ¿En el Seol? ¿En el cielo? No, eso va a ser aquí en la tierra. Usted necesita ser refinado, purificado y emblanquecido. Ahora bien, yo también le compartía lo que dice Apocalipsis, que en aquel momento Juan vio a unos salvos, oiga, salvos,
que venían de lavar sus vestiduras con la sangre del cordero. Y él preguntó: ¿y esos quiénes son? Pues sí, esos son los que no quisieron emblanquecer sus vestiduras mientras tuvieron tiempo en la tierra. Así que ahora ya pasó el arrebatamiento, señores. Ya la iglesia que se casa se fue y ustedes se van a tener que quedar. Y esos son los que se quedaron. Porque al final lo que Dios se propuso hacer en cada uno de nosotros, Dios lo va a hacer, hermano. Ya sea aquí en la tribulación o hasta después de la gran tribulación. Esos eran después de la gran tribulación, dice. Imagínense, hermano. O sea, la cosa no está, hermano, mire, no está tan fácil ni está tan difícil. Lo único que necesitamos es decirle: Señor, haz tu voluntad en mí. Y eso es lo único. Lo que pasa es que a veces nuestra voluntad puede más que la de Dios. Amén. Bueno, entonces, viendo todo esto, yo le estoy tratando de hacer un pequeño resumen de lo del día martes. También le compartía que hablando acerca de los hijos y de los privilegios que los hijos, que nosotros como hijos tenemos, porque dice la Biblia que a nosotros se nos dio por cuanto nosotros creímos y le recibimos, se nos dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Eso dice la Biblia. Porque por cuanto usted creyó y por cuanto usted le recibió, usted puede y va a llegar a ser hijo de Dios. Muy bien. Entonces hay un trabajo que hay que hacer con los hijos. Y yo le explicaba que en el libro de Levíticos capítulo 21 y versículo 17 en adelante, nosotros vemos el trato de Dios con respecto a la tribu de Leví, una tribu. Yo compartía de dos tribus que son las que más nosotros, tres, de las que yo hablé de los de Benjamín, hablé de los de Judá y hablamos de los levitas. Pero bueno, la tribu de Leví, ellos tenían una función que hacer, una función específica que hacer. El que nacía dentro de la tribu de Leví no lo enseñaban para ser levita, porque ya era levita, él ya era. No te necesitaban enseñarle cómo ser levita, sino que le enseñaban cómo hacer las funciones de levita. Entonces, usted y yo, dice la Biblia que nosotros ahora fuimos y somos llamados reyes y sacerdotes delante de Dios. Entonces, usted como rey y sacerdote, usted tiene una función que desempeñar. Cada uno de nosotros tenemos una función. Los levitas, por cuanto nacían dentro de la tribu de Leví, el propósito y la función específica de ellos era servir en el templo. ¿Sabe? Eso todos nosotros lo sabemos. Esa era la función de Leví. Por cuanto el que nacía levita no podía ir y hacer una función como los de Judá, que era ir a la guerra, porque no era eso para lo que era el llamado. Estaba fuera de lugar. No podía hacer eso. Entonces, levita. Punto, ahí naciste, ahí te tocó. Pero entonces el Señor viene y les habla en el versículo 17 del capítulo 21. Habla a Aarón, le dijo el Señor, y dile: ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Estamos hablando de las funciones. Porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidades deformadas, ni el hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo o sarna o postilla o testículos aplastados, ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor, porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer pan de su Dios. Eso fue lo que el Señor les dijo. Si entonces la función era servir dentro del templo, aquí yo veo, hermano, que entre las cosas que Dios le pidió era que primero no tuviera ningún defecto.
No tenía que tener defecto. Y ahí le dice de las cosas que, mire, hasta del rostro desfigurado. Gracias a Dios que el Señor con su sangre nos cambió, hermanos. Y no, imagínense cómo fuéramos. Que todavía salimos un poquito feitos, pero gracias a Dios no tenemos desfigurado el rostro, hermano. Porque no me va a decir que usted es bonito. Pero mire de las características pues de levita. Tenía que tener buen parecer, tenía que ser galán para poder servir. Entonces yo les exponía el día martes. Y entonces, ¿qué de los que nacieron así? ¿Qué de los que ya nacieron con defecto? Si la función era no servir, si tenía defecto, entonces ¿cómo se iba a ganar la vida el hombre? No podía irse a meter con los de Judá, no podía irse con los de Isaacar, no podía irse con los de Benjamín. No, él ahí tenía que estar. Pero cuando yo le hablaba de esto, yo veía que muchos en su tarea, en su función como hijos y como descendientes de Aarón, algunos fueron despojados de sus funciones, ya sea que haya habido un despojamiento, los despojaron de su función, mire, en la tierra o aún estando en el vientre de su madre, en vida o en el vientre de su madre, antes de nacer, de ser dados a luz. Y entonces yo le compartí algunos ejemplos. Pero de todo esto me llama la atención que nosotros, hermano, traemos una función específica de parte de Dios. Yo sé que Dios en la predestinación, Dios lo vio a usted y me vio a mí, y a él le pareció bueno y dijo: este o esta me van a servir para esto y esto y esto y esto. Pero resulta que algunos, hermano, mientras venían en el proceso, antes de llegar a nacer aquí en la tierra, se pudo haber abierto una puerta por la cual fueron despojados de su función. Y entonces ahora no pueden servir. No pueden servir. Entonces yo veía, hermano, algunos ejemplos y yo se los voy a dar acá. Daniel capítulo 1 y versículo 3. Lo mencionamos el día martes. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, hijos, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidades para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir. Y los iban a traer al palacio del rey para que les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. Vale, mire lo interesante. Entonces, yo mencionaba que por lo menos yo pude ver ahí 3 características relacionadas con los levitas y el sacerdocio, de los cuales el rey se dio cuenta. Entonces, si lo pusiéramos de esta manera, Babilonia empleó su plan. Babilonia empleó un plan para despojar a aquellos de sus funciones, porque la función o la ley, el requisito para poder servir en el templo era, primero, que fueran descendientes, hijos; segundo, que no tuvieran defecto para que entonces pudieran servir. Pero entonces ahora viene Babilonia y dice: vayan a traerme a hijos que sean hombres sin defecto y que tengan capacidad de servir.
Pero lo que quería Babilonia era cambiarle su manera de ser, atraparlos, en otras palabras, despojarlos de su función. Porque sabía Babilonia y el enemigo, que es un copión, hermano, que el Señor lo reprenda, él sabe perfectamente el plan de Dios para nosotros. Él sabe que mientras nosotros nos mantengamos dentro del plan de Dios, las cosas que nosotros hagamos prosperarán y nosotros veremos la mano de Dios y su bendición sobre nosotros. Pero cuando Él nos saca del plan de Dios, cuando Él te despoja de tu función, tú eres un bueno para nada. Porque fuera de Dios, fuera de Él, nada podemos hacer. Eso dice la Biblia. Entonces usted tiene una función que hacer, pero para cumplir la función, según en la ley del sacerdocio, usted primeramente tiene que ser hijo. Segundo, usted no tiene que tener defecto. Y tercero, usted tiene que tener la capacidad para servir. Pero ahora viene Babilonia y emplea su plan. Babilonia igual el mundo allá afuera. Y entonces vienen ellos y entonces están tomando jóvenes, están tomando muchachos, están tomando personas que son hijos y que saben que son hijos, y lo que están tratando de hacer, lo que quería hacer Nabucodonosor con Daniel y aquellos 3 amigos de Daniel, era cambiarles su manera de hablar, el lenguaje, ponerles el lenguaje de los caldeos, darles de comer de su comida, contaminarlos, para que se hallara defecto en ellos. Entonces, al hallarse defecto en ellos, no podían servir. Despojados, hijos, pero despojados, fuera de su función, fuera de tu función, fuera de lugar. Mire, cuando nosotros hablamos de esto, si lo pusiéramos en términos futbolísticos, muy bonito puede ser el gol, de chilena, de palomita, póngale usted como sea, hermano. Pero si estaba fuera de lugar, no vale. ¿Qué sirve? Y aunque el otro llore, hermano, aunque el otro se le vaya a alegar, le van a dar su tarjeta y lo van a sacar. Así nosotros, pues, si estamos fuera de lugar, estamos, hermano, si el enemigo, si Babilonia ya te sacó del plan de Dios y tú creíste lo que, mire, porque yo le quiero decir que muchos de aquellos que fueron llevados por el rey a Babilonia de Israel, se contaminaron. Y posiblemente hasta hablaron mal de Daniel y de los otros. Yo se lo decía el martes. Posiblemente pensaron: este tan mal agradecido, allá comíamos frijoles con tortilla, ahora aquí nos están dando grandes manjares, y despreciando legumbres está pidiendo. Pero Daniel sabía perfectamente el plan de Dios. Y entonces, ¿sabe qué hizo Daniel? Dice la Biblia que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. En otras palabras, no importa el plan que Babilonia tenga, ni lo que Babilonia esté empleando para sacarte de tu función, amado hermano, que tú puedas proponerte en tu corazón y decirle al Señor, no al hombre, sino al Señor, decirle: yo no me voy a contaminar porque a mí no me van a sacar de mi función. Pero no soy yo ni un amén. Yo espero que usted esté haciendo su función para lo que usted fue llamado, hermano. Si no, lamentablemente Babilonia ganó, lo descalificaron. Tanto fue así que, hermano, aquellos amigos de Daniel, también ellos junto con Daniel le dijeron: no vamos a contaminar. Y saben los tratos, a Daniel lo refinaron. Por eso le hablo del refinamiento. Aquellos jóvenes lo refinaron. A Daniel lo meten en el foso de los leones, y aquellos lo metieron en el foso calentado 7 veces.
Y la Biblia dice que nosotros vamos a ser refinados así como se refina el oro y la plata, por medio de fuego. Pero el proceso de refinamiento de aquellos hombres, hermano, cuando el rey llega, hermano, y aquellos hombres llegan a destapar el foso, el horno, para ver si se habían chamuscado, ni un cabello se les había quemado. Y no eran 3, eran 4, porque ahí estaba Dios con ellos. Entonces tú no puedes permitir que Babilonia te despoje de tus funciones. Dice amén. Le voy a dar otro ejemplo. Segunda de Samuel capítulo 4 y versículo 4, dice la Biblia: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se le cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Segunda de Samuel 4:4. Aquí yo puedo ver otro personaje al cual lo despojaron de su función. Mefiboset había nacido para ser rey, porque cuando Saúl muriera, ¿quién era el hijo de Saúl? Jonatán. Vaya, cuando muriera Jonatán, ¿a quién le tocaba el reino? A Mefiboset, si Mefiboset era hijo de Jonatán. Por descendencia, por jerarquía, si lo pusiéramos así, al que le tocaba ser rey era Mefiboset. Su función era ser rey, era hijo de rey. El problema fue que en vida, cuando se oyó que había muerto el papá, el abuelo y el papá, la persona, y de esto hemos hablado, hermano, la persona que lo había guardado, que lo tenía que cuidar, lo bota y lo lició y lo despojó de su función. Lo despojó de su función, hasta que tuvo que aparecer un David que conocía de estos asuntos. Y va David a buscarlo, hermano. Y cuando se le presenta y David lo encuentra, Mefiboset le dice: ¿cómo es que este se viene a postrar delante de mí? Porque David se postró delante de él. Si yo soy un perro, decía Mefiboset, hermano. Mire hasta dónde llegó este muchacho. Yo no sé qué edad tendría Mefiboset para ese entonces. Lo cierto es que él mismo se estaba descalificando para esa posición. Él dijo: yo no soy digno. Entonces usted se recuerda que David, por honrar el nombre y la amistad que tuvo con Jonatán, lo toma a Mefiboset y se lo lleva al palacio, porque era ahí donde tenía que estar Mefiboset. Ahí era donde tenía que estar. Entonces yo quiero que note de estos ejemplos que le estoy dando. Uno, el plan de Babilonia para despojarte de tu función. El sistema, el mundo, para despojarte de tu función. Él sabe que tú eres hijo, Babilonia. Él sabe que tú fuiste llamado para no tener defecto y que tú naciste sin defecto. Pues lo que quiere ahora Babilonia es ponerte defecto, ponerte mancha, para que después tú no puedas hacer tu función. Pero ahora Mefiboset, en la encargada, la nodriza, la persona encargada de cuidarlo, la persona encargada de tener todas las atenciones para él, ahora resulta que esa persona, mire, ¿por qué esta persona? Si ella sabía, la nodriza sabía hijo de quién era Mefiboset. ¿Por qué cuando ella oyó que había muerto Saúl y Jonatán, por qué no corrió y dijo: aquí hay uno? Por la dinastía le tocaba a él continuar el reinado.
pero lo que hace es esconderlo, salir huyendo con él, y en el alboroto lo bota y lo lició. Ya lisiado, él nació acomplejado, creció acomplejado, cojo. Y entonces él dijo: yo no puedo hacer así mi función. Y se la creyó que no podía hacer su función así, de tal manera que cuando David se le aparece, él no quería ni siquiera ir al palacio. Lo habían despojado de su función, hasta que aparece un David. Y así yo podría darle otros ejemplos, hasta que en nuestro caso apareció nuestro David. Y cuando tú no estabas haciendo tu función, cuando el enemigo te había despojado, tu David te toma y te dice: tú no tienes que estar acá, no importa si tienes defecto, te vamos a limpiar, vamos a derramar sangre por ti, porque nuestro David vino a derramar sangre, Cristo Jesús, para quitar todo defecto de ti, para que tú puedas hacer tu función como rey y como sacerdote de Dios. Eso es lo que vino a hacer la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo es poderosa, hermano. Poderosísima. Entonces, muchos están siendo despojados de sus funciones y están haciendo otras cosas que, aunque sean buenas, no les va a contar para el día final. No les va a contar. Porque no es por obras que usted va a poder entrar en el reino. Yo le voy a hablar un poco acerca, yo le puse como título: los despojados. Y me puse a analizar un poco esta palabra. ¿Qué es despojar? Privarlo de eso. ¿Cómo? ¿Cómo lo priva de sus derechos? Puede ser por usurpación, sí. Pero yo le voy a leer lo que dice el diccionario con respecto al delito del despojo. Es un delito. Despojarlo a usted es un delito. Y que usted despoje a otro es un delito que va a ser penado por Dios. Sí. Dice el delito del despojo: el que de propia autoridad y haciendo violencia física o moral a las personas, o furtivamente o empleando amenaza o engaño, ocupa un inmueble ajeno o hace uso de él o de un derecho que no le pertenece. Está usurpando, pero está empleando violencia, ya sea moral, física, dice acá, que lo esté haciendo. Ese es despojar. No está robando como un ladrón regularmente lo haría. Y yo me ponía a pensar en estas cosas porque la Biblia habla acerca del ladrón. El ladrón vino para matar, hurtar, robar y destruir. Pero él viene en la noche, cuando usted no se da cuenta. Pero cuando hay un despojo, hay un enfrentamiento. Ese es despojar. Por fuerza, por violencia, como sea, pero usted sabe quién es su oponente. En la cuestión del ladrón, usted nunca sabe específicamente quién fue, pero en el despojamiento sí hay. Y entonces yo veía este pasaje que me llamó mucho la atención, de Lucas capítulo 10 y versículo 30. Aquí hay una parábola muy linda. Lucas 10, 30. Parábola muy conocida por todos nosotros.
¿Tiene? Respondiendo Jesús dijo, oiga bien, cierto hombre bajaba, yo voy a hacer énfasis en estas palabras, bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Bueno, usted se recuerda de esa parábola, ¿verdad? Esa es la parábola del buen samaritano. Pero a mí me llamaba la atención porque como, mire, cuando el Señor hablaba en parábolas, Él daba a entender muchas cosas. Y la manera como yo ahora viendo esta parábola la veía respecto a la forma como lo despojaron. Yo me ponía a pensar y decía, ¿por qué fue despojado este judío? ¿Qué venía a hacer a Jericó? Venía de Jerusalén a Jericó. Y Jerusalén, hermano, si nosotros lo pusiéramos de esta manera para nosotros, hay una Jerusalén espiritual, hay una Jerusalén física, pero la Jerusalén, si lo pusiéramos así, la Jerusalén espiritual, cuando alguien sale de lo espiritual en búsqueda de su Jericó, lo material, lo van a despojar. Aquí dice que este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Mire lo interesante. Cuando nosotros en nuestra vida espiritual bajamos, cuando tú en tu vida espiritual bajas, tú sientes, hermano, tú debes de sentir cuando tú estás bajando en tu nivel de espiritualidad delante de Dios. Cuando tú estás descendiendo, cuando tú estás bajando de tu Jerusalén, de dejar de ver las cosas de allá arriba, de estar viendo lo celestial, de ver las cosas espirituales y te empiezas a enfocar más en las cosas materiales, en lo que hay aquí en la tierra, tú estás descendiendo, tú estás bajando de Jerusalén a Jericó. ¿Y sabe qué pasó con ese judío? Lo despojaron. Lo despojaron y lo dejaron medio muerto, porque bajó. Uno de los grandes problemas que la iglesia está teniendo en este tiempo, hermano, es que su nivel de espiritualidad, en vez de ir aumentando, en vez de ir subiendo, la gente hoy está descendiendo en su nivel espiritual. Y déjeme decirle que hay salteadores que cuando ven que tú estás saliendo de tu Jerusalén y te estás enfocando más en Jericó y estás poniendo tu mirada en las cosas terrenales, están listos para despojarte. Y te van a golpear, te van a dejar tirado en el camino. Mire lo tremendo, porque cuando usted lee la parábola dice ahí que pasó un levita, luego pasó un sacerdote y ninguno lo recogía. Y era judío, era hijo, porque la Biblia dice que a los suyos vino. Por ellos vino Dios, por ellos vino Jesús. Judío, empezó a bajar un hijo, empezó a bajar de Jerusalén buscando Jericó, y cuando antes de llegar a Jericó lo agarraron, hermano, y le metieron una. Tremendo. Yo no sé si usted lo había visto de esa manera, pero cuando el Señor me mostró eso así, dije, definitivamente la iglesia que no está subiendo, la iglesia que no está aumentando en lo espiritual, lo más posible es que esté bajando. ¿Y usted sabe qué pasa? Los despojan.
Les quitan sus privilegios, sus derechos, porque eso dice la Biblia, se nos ha dado el poder, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hay un derecho, pero cuando tú desciendes, te lo quitan. Pero ahí hubo violencia. Ahí fue un enfrentamiento. ¿Cuántos eran? Saber cuántos eran. Lo cierto es que el judío muy hijo pudo haber sido, pero no les pudo hacer frente. Hasta que tiene que aparecer un samaritano. Ay, hermano, lo toma, lo ve todo medio muerto, ahí lo ve, y empieza a sanar sus heridas para poder restituirlo nuevamente en su salud. Lo monta, no lo dejó ahí tirado, no solo lo sanó, lo montó en su cabalgadura y se lo llevó a un mesón, ahí lo tuvo y hasta pagó los gastos. Una vez más, un samaritano, haciéndote volver a tus funciones. Cuando bajamos nuestro nivel espiritual, hermano, corremos el grave peligro que nos despojen a nosotros de nuestras funciones. Tú no lo debes permitir. Ya le puse varios ejemplos. Mire Babilonia, mire el caso de Mefiboset, mire ahora el caso del samaritano. Lo despojaron. No solo lo despojaron, sino que le dieron, lo dejaron ahí tirado. Hoy hay mucha gente golpeada, hay mucha gente herida. En su alma, en su espíritu. ¿Por qué? Porque descendieron de Jerusalén. Porque bajaron de su Jerusalén. Hermano, lo que pasa que viera, y mire hermano, hay casos que yo oigo y yo digo definitivamente, mucha gente lastimada por cosas que le hicieron. ¿Pero por qué? Porque dejaron de ver lo celestial, dejaron de poner su mirada en Dios y pues empezaron a poner su mirada en los hombres, empezaron a poner su mirada en la tierra, y eso los hizo que los despojaran y los golpearan. Me tocaba hablar la otra vez con una persona, me hablaba y me decía, pastor, mire, yo antes iba a la iglesia, a mí me gustaba estar involucrado, me gustaba servir, me gustaba hacer esto, pero en un momento, en una ocasión, porque conocían que la familia de él era adinerada, empezaron a aprovecharse del muchacho. Entonces ya no lo buscaban porque lo amaban a él, sino su dinero. Y le empezaron a pedir, y le empezaron, hasta que un momento algo pasó con la persona y dijo, no es así, no puede ser así. Lo lastimaron en su manera de dar, porque ya no lo hacía voluntariamente, ya lo hacía porque se lo pedían. Lo lastimaron en su manera de dar. Ahora, para que él dé, hermano, uno de los problemas es que no se puede hablar acerca de ofrendas o diezmos, porque entonces es algo como que le estén agarrando la herida y se la estén haciendo así. Porque bajó de su Jerusalén camino a Jericó. Ten cuidado, hermano, ten cuidado. Al final, cada uno dará cuentas por lo suyo, hermano. Y yo le doy gracias a Dios porque me hizo ver algunas cosas acá, hermano. Y yo digo, Señor, hazme entender esto a mí primero. No podemos descender. Muy fuerte podrá estar la situación, hermano, el problema, las circunstancias, yo que sé que está pasando a tu alrededor, pero no puedes bajar a Jerusalén, a Jericó, perdón. ¿Qué vas a ir a buscar a Jericó? En Jericó hay solo despojos, ruinas.
se enamoró tanto Acán de Jericó que terminó apedreado, él y su familia. Vio un manto de Sinar, vio hermano, vio un lingote de oro, cosas materiales, y los fue a esconder. Descendió. No desciendas, no bajes de Jerusalén, no bajes de Jerusalén. Ya pasó el samaritano por ti, ya te restauraron, hermano, ya estás ahora de pie, ya te vales por ti solo. Ahora no desciendas más. No bajes a Jerusalén, no bajes de Jerusalén. Quédate en Jerusalén. Por casualidad, dice, cierto sacerdote bajaba. Mire este otro, pues. Aquí hay varias figuras, hermano. Un sacerdote que bajaba por el camino. Cuando lo vio, pasó por él al otro lado del camino. Mire qué pasa cuando el sacerdote baja también. De mismo modo también un levita. Cuando llegó al lugar lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba. Y cuando lo vio, tuvo compasión. ¿Sabe que a mí me gusta mucho aquel coro que dice: no sé lo que viste en mí, no sé lo que viste en mí para amarme tanto así? Es que realmente, hermano, yo no sé si usted ha considerado ese coro un momento o ha puesto a pensar, ¿qué vio Dios en usted? ¿Qué vio Dios en usted? Pero tuvo compasión, tuvo tanto amor, tanta misericordia, dice el coro, que lo tomó. Usted que había sido despojado de su función, usted que había sido golpeado, usted que había, hermano, le habían robado sus privilegios, le habían robado el derecho, lo habían lisiado. El Señor lo tomó por amor, lo pone en su cabalgadura y se lo lleva para restaurarlo. Eso hizo Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, no descienda, no baje en su nivel de espiritualidad, no baje en su nivel de servicio, manténgase en su ubicación, manténgase con los ojos puestos en Dios, porque en el momento que usted empiece a descender y usted empiece a bajar de su Jerusalén, lo van a despojar. Le van a robar todo. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 21 y versículo 19. El Señor envió a Elías a hablarle a Acab. Y le dice: y le hablarás diciendo, Primera de Reyes 21:19, le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado a Nabot? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Ay, hermano, ¿sabe qué hicieron? Despojaron a Nabot.
Y lo despojaron. Ahí hubo violencia, hermano. Pero de lo que lo despojaron fue de su viña. Y de esto hemos hablado nosotros. A muchos por haber descendido de su Jerusalén a Jericó, lo que les despojaron fue su viña. Y su viña tipifica su familia. Les quitaron sus hijos, les quitaron a su esposa, su esposo, su cónyuge, porque empezaron a descender de su Jerusalén. Se encontraron con salteadores, ladrones, que no les importó, hermano, los años que posiblemente tenían de familia, los matrimonios que muchos años, hermano, habían estado juntos, pero empezaron a descender de su Jerusalén, a bajar de su Jerusalén, y lo despojaron. A Nabot emplearon engaños, gente que se propuso hablar mal, testigos falsos, para acusarlo de algo que no era. Lo cierto es que al final lo apedrearon y le quitaron aquello que él tanto amaba, su viña. Y hoy vemos así, mire, si esto lo pudiéramos nosotros predicar en otros lugares, yo le puedo asegurar que estaríamos machucando algunos callos. Pero gracias a Dios, porque usted, el Señor, lo ha mantenido, porque el Señor ha guardado su familia, el Señor ha guardado a sus hijos, hermano. Pero otros no pueden contar la misma cosa. Nosotros no podemos decir, otros no pueden correr la misma, no han corrido la misma suerte, porque nosotros no creemos en la suerte, nosotros creemos en la mano poderosa de Dios, que es el que nos sostiene. Pero otros están, hermano, viéndolo a usted y a este, ¿qué? Pues sí, lo que pasa es que tú bajaste de Jerusalén, papito, que ibas a buscar a Jericó, y camino a Jericó te despojaron. Camino a Jericó te agarraron y te quitaron tu viña, papito. Mire, hermano, cuando a mí el Señor me empezó a dar este mensaje, yo decía, gracias, Señor, por tu misericordia, porque usted no me va a dejar mentir que muchas veces nosotros hemos tomado la decisión de descender, tratando de buscar en Jerusalén una alternativa, en Jericó. Pero no vas a hallar, lo que vas a encontrar es, te van a despojar de tu familia, te van a despojar de tu viña, amado hermano. Aquello que tú tanto aprecias, te lo van a quitar, y no a las buenas. Va a haber guerra. Hoy podrán echarle la culpa al sistema, a la fulana, al sultán, porque siempre hay a quien echarle la culpa. Eso mismo, eso viene desde el principio. Adán dijo, la mujer que me diste. Pero yo podría decir en esta noche, después de lo que yo ya he leído, ¿no será que tú descendiste? ¿No será que tú bajaste de Jerusalén e ibas camino a Jericó? Y ahí te encontraste con ladrones, así como aquel judío al cual lo dejaron medio muerto y sin nada. Así ha hecho el diablo con muchos en este tiempo, porque descendieron de Jerusalén. Ay, hermano, ten cuidado, no desciendas de Jerusalén, hermano. No te salgas de tu función. El Señor te llamó a servirle, el Señor te llamó a buscarle, a entregarte todo a Él, hermano. Él vino buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Haz tu función.
No te salgas de tu función, porque cuando tú dejes de hacer tu función y empieces a descender, te van a despojar. Te van a despojar. Segunda de Samuel capítulo 1 y versículo 27. Oh, cómo han caído los héroes poderosos, despojados de sus armas, yacen muertos. Ay, hermano, tremendo esto. Cuando entonces se ponían a pensar en los héroes que el Señor había levantado, ahora en Primera de Samuel, dicen, los despojaron de sus armas. Miren, nosotros, hey hermano, desarmados, somos presa fácil. Presa fácil. Y cuando hacían cuando escribían esto, haciendo memoria de los héroes, ¿qué había pasado con esos héroes? Despojados. Gedeón, Sansón, despojados. No quisieron. El Señor levanta, mire, hablando de los despojados, qué tremendo es esto. Gedeón, hermano, Señor lo levanta para libertar al pueblo de mano de los madianitas. El Señor le da la victoria grande, pero Gedeón después no quiso aceptar la función que le habían dado, que gobernara el pueblo. No, dijo yo, no. Ni él ni sus descendientes. Ni él ni sus descendientes. Entonces ahora aquí dicen, oh, cómo han caído los héroes poderosos. Despojaron de sus armas. Ahora yacen muertos. Mire, hermano, cuando te quiten tus armas, vas a terminar muerto. Si cerramos la puerta ahí, por favor, para que no perdamos la atención. Los despojaron de sus armas. La Biblia dice que Dios a usted le ha dado armas, a nosotros nos ha dado armas, y dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero ¿qué de usted si le desquitan sus armas? Va a ser presa fácil. Un hombre desarmado es presa fácil. Pero cuando nosotros tenemos las armas que Dios nos dio, pero eso tiene que ver cuando nosotros empezamos a descender, porque entonces ya las armas que empezamos a emplear ya no son armas espirituales, sino son carnales. Y cuando las armas carnales vienen, hermano, hermano, hacemos pedazos a cualquiera. Porque la Biblia habla que la lucha suya no es contra carne ni sangre. Nosotros no estamos llamados a pelear contra carne ni sangre, sino contra espíritus, potestades en los aires. Pero cuando perdemos y somos despojados de nuestras armas, entonces corremos el grave peligro de entonces permitir que la carne entre. Cuando usted baja de su espiritualidad, cuando usted viene descendiendo de Jerusalén, lo van a despojar y entonces le van a quitar a usted las armas poderosas que Dios a usted le ha dado, que Dios a nosotros nos ha entregado. Esas armas que son poderosas para destruir cualquier potestad, hermano, cualquiera que se levante en contra nuestro. Pero cuando usted empieza a descender, sus armas dejaron de ser espirituales. Y entonces empezamos a usar la carne. Y la carne, con la carne vamos a matar a cualquiera, hermano.
porque empiezan a descender. Cuando empezamos a descender nos despojan de nuestras armas. Nos despojan y después la gente ya no ni cómo, están en una batalla espiritual queriendo pelearla con armas carnales. No se puede, hermano, no se puede. ¿Por qué? Porque entonces le empezamos a agarrar con el fulano, le empezamos a agarrar con el sutano, hermanos, y entre hermanos empezó aquellas cosas, hermanos. No puede ser, porque empezaron a descender de su Jerusalén camino a Jericó y ahí los despojaron. Ya le estoy hablando de las cosas que lo pueden despojar a usted, me pueden despojar a mí, tu viña, tus armas, te van a despojar. Por eso es lo peligroso de descender. Leí ese pasaje. Le voy a leer. Y con esto voy a terminar. Hay más, pero yo voy a terminar acá y si el Señor nos permite continuamos el domingo. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 28 y versículo 21 en adelante. Segunda de Crónicas 28. Qué rico está este tema, hermano. Mire, yo vengo ya desde que 2 semanas atrás compartiendo esto. Y cada vez el Señor da. Cosas nuevas. Siempre hay algo nuevo. ¿Tiene Segunda de Crónicas? 28, 21 en adelante. A pesar de que Acaz había despojado, oiga bien lo que había hecho Acaz. Era el rey de Israel, pero había hecho todo lo malo. Había despojado la casa de Jehová, la casa del rey y la casa de los gobernadores para darlo al rey de Asiria. Este no le prestó ayuda. En el tiempo de su aflicción, el rey Acaz persistió en su infidelidad a Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: puesto que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también les ofreceré sacrificios para que me ayuden a mí. Pero ellos fueron los que lo hicieron fracasar, y a él y a todo Israel. Además de esto, Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, destrozó los utensilios de la casa de Dios y cerró las puertas de la casa de Jehová. Se hizo altares en todos los rincones de Jerusalén. ¿Sabe qué hizo Acaz? Como nadie le ayudaba, empezó a agarrar las cosas del templo, los utensilios del templo, y se despojó de todas las cosas del templo. Las fue a entregar allá afuera para ver quién le daba ayuda. Y me llama la atención que en el versículo 24 al final él desistió, como a mí nadie me está ayudando, y lo hizo con el rey de Asiria. Vio como los de Damasco ofrecían sacrificio y también él empezó y dijo: no, algo tengo que hacer yo aquí. Persistió en su infidelidad a Jehová. Y por último dice que lo que hizo Acaz, de lo que no se despojó, lo destruyó. Y por último terminó cerrando las puertas del templo de Jehová y decidió ir a buscar otros dioses. Un hombre que desde que entró en su reinado, hermano, joven, decidió no seguir los pasos de los reyes antepasados que se le servían al Dios. Se apartó de Dios.
Y persistió en su infidelidad, y persistió en su infidelidad. Pero me llama la atención, dice que se despojó de la casa de Jehová. Lo desechó, lo echó. ¿Para qué nos sirve? Perdóneme, pero la casa de Jehová es santa, hermano. Las cosas que aquí están, los utensilios que Dios utiliza para que nosotros podamos agradar. Usted es un utensilio delante de Dios. Yo no sé, será cuchara, tenedor, yo no sé, asadón, qué sé yo, pero usted es un utensilio en la casa de Jehová. ¿Cómo podemos nosotros despojar? Hay gente que despoja. ¿Qué hace? Despojarlos. Son utensilios de la casa de Jehová. Y por eso nosotros debemos de guardar la casa de Jehová, guardar las cosas de la casa de Jehová. Yo pensaba en los utensilios, hermano. Yo decía, Señor, todos los talentos que tú has dado, los dones, hermano, todo lo que hay en la casa de Jehová. Mire lo que hizo el rey Belsasar. Agarró los utensilios de la casa de Dios y se los llevó a su palacio y empezó a hacer mal uso de ellos. Este vaso era la copa, ella servía en el templo. Aquí usémosla, y la puso él lo que les tomaban, y ahí empezó, hermano, a emborracharse. Y entonces apareció un dedo en la pared escribiéndole, y le escribieron: fuiste hallado falto. Mené, mené, tekel. Ay, hermano, no hallaba la interpretación al hombre, porque le había perdido la importancia a los utensilios de la casa de Dios. No menosprecies la casa de Dios. No te despojes tan fácilmente de la casa de Dios. Dios nos ha permitido, hermano, estar en este lugar, en esta casa, para que le sirvamos. Amemos la casa de Dios, ame la casa de Dios. No descienda. No vaya a buscar a Jericó, porque en Jericó le ponen luces, porque en Jericó le ponen esto, le ponen lo otro. No vaya buscando Jericó, porque cuando usted empiece a bajar para Jericó, lo van a despojar de su viña, lo van a despojar de sus armaduras, y va a terminar siendo hallado falto. Eso le dijeron a Belsasar. Le apareció la escritura: por cuanto hizo mal uso de los utensilios de la casa. Acaz, este rey, se despojó. Digo, no, ¿para qué? Y por último, lo que no lo pudo despojar, lo destruyó y cerró las puertas del templo. Y dijo: aquí nadie más viene. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Pero nosotros a este lugar vamos a venir a darle la gloria y la honra solo a Dios. Solo a Dios. No al hombre, solo a Dios, porque esta obra es de Dios y Él está en este lugar, y a Él le ha placido darnos este lugar, y en sus planes está este lugar, y usted, como un utensilio, como un vaso útil delante de Dios, usted ha sido llamado para darle honra a Él. No menospreciemos la casa. Y el mensaje de esta noche: no desciendas de tu Jerusalén. No bajes de tu Jerusalén. Te ha costado llegar hasta donde estás, mi amado hermano. Has pasado penas, has pasado luchas, tribulaciones. Te ha costado llegar al nivel de espiritualidad donde estás. ¿Por qué vas a descender ahora? No bajes. Espejos, testimonios, muchos hay de gente que descendió de Jerusalén.
Dijeron, no, si Jericó está más bonito. Jericó es ciudad de ruinas. Jericó solo vas a encontrarte con ruinas. Pero en que el camino a Jericó te pueden despojar. Te pueden despojar. Yo no quiero que me despojen, hermano. Hemos trabajado tanto por lo que Dios nos ha permitido tener en su bendita misericordia. ¿Por qué vamos a descender? ¿Qué hay que Dios no te pueda dar? Dios te lo puede dar todo lo que tú deseas, pero no puedes descender a Jericó. Mejor dile al Señor allá en tu Jerusalén, dile: Señor, yo no voy a descender, muy necesitado podré estar. Acaz, a causa de su aflicción y de su necesidad, Acaz descendió, Acaz vino a despojarse de todo. Pero tú no. Aunque te encuentres muy afligido, no desciendas. Nada bueno hay en Jericó, mas en Jerusalén ahí está tu Señor. Ahí está Dios. Búscalo a Él. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie en esta noche. Tú no vas a ser despojado. Tú no vas a ser despojado. Porque tú te vas a mantener en Jerusalén. Tú vas a mantenerte en Jerusalén. Busca las cosas de arriba, busca las cosas de arriba, pero no desciendas a Jericó. No desciendas, hermano, porque corremos el peligro de ser despojados. Pero hoy en esta noche le ponía el ejemplo de Daniel porque me llamó mucho la atención de esto. A Daniel, Babilonia lo quiso despojar de su función. Babilonia le quiso mostrar, le dijeron: mira, aquí hay manjares, aquí está la comida del rey, aquí está bonita la cosa, te vamos a mandar a la universidad, te vamos a meter a estudiar, no te vas a quedar como estás, vas a salir preparado, sí, pero con las cosas de ellos, a la manera de ellos. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada de Babilonia. Eso es lo que Dios viene buscando de ti hoy. Que tú, como una persona, como un hijo que sabe cuál es su función y para qué Dios te llamó, tú le puedas decir hoy al Señor: a mí ni Babilonia ni nadie me va a hacer descender de Jerusalén. Mantente en tu función. No seas despojado de tu función. Sírvele al Señor, busca del Señor, búscale hoy, mientras todavía hay tiempo. Por eso le ponía el ejemplo de Lázaro y el rico, porque ya después, hermano, ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir ya después? Del otro lado del velo, ¿de qué te puede servir? Mejor hoy que todavía estás aquí, hoy que todavía tienes tiempo y que Dios te está dando la oportunidad, dile: Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo. Yo no voy a descender. A mí no me van a despojar de mi función. En el nombre de Jesús. Créelo con todo tu corazón en esta noche. Nos ha costado tanto, hermano, alcanzar el nivel de espiritualidad que hoy tenemos, para que tan fácil nos vengan a despojarlo en un momento, pero no. Pero solo despojan a aquellos, como aquel judío que venía de Jerusalén hacia Jericó. Padre, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra. El mensaje que tú, Señor, has puesto en mi corazón, Señor, yo hoy lo he entregado a tus hijos, Señor. Que lo que tú me diste, Señor, hoy yo lo vengo compartiendo, impartiendo al pueblo, Señor. Y yo te pido, Señor, que esta palabra se quede, Señor, grabada en su corazón, grabada en su mente, Señor, en el nombre de Jesús. Que ninguno de los que hoy estamos en esta casa desciendan
que ninguno de los que hoy hemos llegado a este lugar, Señor, bajemos de nuestra Jerusalén hacia Jericó. Que la función en la que tú nos has llamado, Señor, que el trabajo al cual tú nos has llamado a hacer, que lo podamos hacer con gozo, con alegría, Señor. En el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, yo hago un compromiso una vez más delante de ti, Señor, de no descender de Jerusalén, Señor. Yo no voy a ser despojado ni por Babilonia, Señor. Yo no voy a ser despojado por el sistema. Yo no voy a ser despojado por lo que otros hagan o por lo que otros digan allá afuera, Señor. Lo que tú me has dado, Padre Celestial, costó la sangre de tu Hijo Jesucristo. Lo que tú me has dado y lo que yo hoy tengo, Señor, costó la sangre de Cristo. Por lo tanto, mi Dios, no voy a permitir que nadie me despoje de mi función. Me llamaste a ser un sacerdote, me llamaste a ser un adorador, me llamaste a ser un servidor, y yo no voy a ser despojado de la función para la cual tú me llamaste. En el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos reprendiendo todo trabajo, toda astucia del enemigo, Señor, que nos está trayendo, que nos está absorbiendo para que nosotros descendamos en esta noche. Rompemos en el nombre de Jesús con toda artimaña del enemigo, Señor, porque no desconocemos sus planes, porque no desconocemos sus planes, Señor. Pero en esta noche, Señor, nos paramos para hacer un compromiso delante de ti, Señor. Ese compromiso de no descender, ese compromiso de no bajar. No bajes de Jerusalén, no busques Jericó, no busques Jericó, hermano, hermana. En el nombre de Jesús, Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos entregas, por lo que tú nos das, Señor. Gracias, bendito Dios, porque yo sé, Señor, que tú eres el que, como aquel samaritano, nos ha tomado para restaurarnos. Que así como David buscó a Mefiboset, así también, Señor, tú nos estás llamando para algo mejor. Y tú, Señor, nos has estado viendo y nos has estado examinando. No desciendas hoy, hermano. No vamos a descender. En el nombre de Jesús, yo no voy a descender, Señor. Mi familia no va a descender, Señor, a Jericó. Gracias, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor. Sí, Señor.